¿sí? Este método analítico para la suma de los vectores. Este va a ser el que vamos a revisar ahorita. Bien, vamos a continuar con esta presentación. ¿Está? En este caso vamos a empezar platicando de la descomposición, composición rectangular de vectores. Bien, aquí nos menciona el tratamiento de los gráficos de los vectores es conveniente para visualizar las fuerzas, pero con frecuencia no es preciso. Método mucho más útil consiste en aprovechar la trigonometría del triángulo rectángulo. En este caso, el procedimiento que es en gran medida se ha simplificado gracias a las calculadoras actuales. Cuando iniciamos el curso, yo les solicité a ustedes una calculadora de tipo científica. ¿Por qué razón? Porque vamos a estar trabajando una variedad de ejercicios en los cuales requerimos sacar los valores de las funciones trigonométricas. Y en este caso, con los vectores y el método analítico, vamos a requerir las funciones seno, coseno y tangente. ¿Por qué razón? Aquí miren, más adelante dice, además los métodos trigonométricos pueden mejorar, como dice ya, la precisión y la rapidez al determinar el vector resultante o para encontrar las componentes de un vector. Para reconocer, en este caso, las componentes del vector, se traza una línea paralela a cada uno de los ejes, de tal manera que cada una pase por el extremo del vector. Recordemos que la función seno es la razón entre, en este caso, la ordenada y la distancia del origen. Aquí vemos en un plano cartesiano, veamos. Tenemos, pues, las rectas, y ahí vemos un ángulo Z, tenemos una ordenada y un vector resultante R. Ahí vemos, por ejemplo, cómo queda representada el vector resultante. Vemos igual, cuando puede tener una ordenada menos y puede estar localizado en cualquiera de los 4 cuadrantes. Y podemos decir allá que el seno de estos triángulos rectángulos que se están formando sería la ordenada entre el valor de la resultante. Por lo tanto, si nosotros la despejamos, vean, pasa multiplicando y tenemos la componente rectangular en Y, que sería el valor del vector resultante por el seno de ese ángulo. Bien, esta fórmula que está al final, esa fórmula es la que nos va a servir para sacar la componente rectangular Y. Es la magnitud del vector por el seno del ángulo. Ahora vamos con la función coseno. La función coseno, pues es la razón entre la abscisa y la distancia del origen. Vamos a hacer el trazado similar al caso anterior, pero ahora observando las abscisas. Vean. Quedaría definido, ¿no? El coseno de ese ángulo Z es la abscisa, que es el cateto adyacente, entre la hipotenusa, que es el vector resultante. Que al despejarlo, quedaría que la componente rectangular con respecto a X sería el vector por el coseno de dicho ángulo. Allá está. Ahora, vamos a apoyarnos en otro teorema que vimos en Matemáticas 2, que es el teorema de Pitágoras, que usaron conmigo matemáticas. Revisamos este teorema de Pitágoras y si no, pues creo que igual en la secundaria lo revisaron. Esto nos sirve para desarrollar una fórmula, ¿sí?
relacionada con los triángulos rectángulos. Nos dice, hace años un hombre llamado Pitágoras descubrió un hecho asombroso sobre el triángulo. Dice, si el triángulo tiene un ángulo recto, 90 grados, y pones un cuadrado sobre cada uno de sus lados, entonces el cuadrado más grande tiene exactamente la misma área que otros dos cuadrados juntos. Vean. Esa era la demostración. El área era la misma. Entonces, el lado más largo del triángulo, que se llama hipotenusa, así que la definición formal es, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, llamados triángulo rectángulo, a un triángulo con un ángulo recto. Y decíamos entonces que el cuadrado de A más el cuadrado de B es igual al cuadrado de C. Y de aquí partimos para poder calcular el vector resultante. Ahí tenemos en la gráfica, vean. Tenemos la longitud de triángulo, se forma con un ángulo allá, Z, cateto opuesto, cateto adyacente, el seno de ese ángulo es Y entre R. Maestro, no me dejaba entrar. Ok. ¿Cuál es tu apellido? Pérez García. Pérez García. Muy bien. Ahí está. Bien. Ahora, tenemos aquí la componente en Y, que es R por el seno del ángulo. Y la del coseno, sabemos que sería el cateto adyacente, que es la abscisa, entre el vector resultante, que es la hipotenusa, pues quedaría R por el coseno de ese ángulo. Por lo tanto, ese ángulo, la posición, a ver, ¿están comentando? Sí, ya está anotado. Ahora, el cateto opuesto y nuestro cateto adyacente. Tenemos la componente Y, la componente rectangular en X. Y analicemos cómo está relacionada en este caso la función tangente. Si recordamos en matemáticas 2, la definición de tangente era cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, partiendo de ello, establecemos que la razón entre Y entre R y X entre R, que es las componentes rectangulares, nos queda el seno del ángulo es igual a Y entre R y el coseno es X entre R. Por lo tanto, para sacar el valor de la función tangente, podemos sacar su equivalencia dividiendo el valor de la componente rectangular en Y entre el valor de la componente rectangular en X. Basándonos en ella hay una fórmula que dice que la tangente es la ordenada entre la abscisa. Sacando la inversa podemos calcular el ángulo. Y entonces, tangente inversa será igual a Y sobre X. Es decir, el valor del ángulo se puede determinar de esa forma. Y aquí tenemos la representación de varios vectores. En los distintos cuadrantes. En este caso son vectores de fuerza. Vean cómo están representados. En el cuadrante 1 tenemos allá, de este lado, componente en X, componente en Y, y mi vector F, que es el vector resultante. En el segundo tenemos, en el segundo cuadrante, un vector Phi, el cual sería el suplemento del vector
Z. En el tercer cuadrante sería, cuando tengamos magnitudes negativas, sería 180 grados más el valor del ángulo Z, el valor completo de pi. Y si estamos en el cuarto cuadrante, sería los 360 menos pi, el valor de Z. O sea, podemos trabajar en los 4 cuadrantes los sistemas vectoriales. ¿Sí? Recordemos las medidas de 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270 y de 270 a 360. A ver. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Recordamos un poquito de lo que era la parte de la trigonometría. Como observan, pues va a ser importante pues el manejo de estos conceptos con los ejercicios que vamos a hacer ya la siguiente clase. Necesito que ya todos tengan a mano pues su calculadora para que podamos hacer unos ejemplos con estas fórmulas. ¿Sí? Vamos a ir abarcando pues estos conceptos para poder ir entendiendo mejor el método analítico para la suma de vectores. Bien, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Bien. Bueno, de todas maneras, como les digo, pues el día de hoy voy a compartir esas diapositivas y la rúbrica para que ustedes las puedan consultar. ¿Alguien ha tenido algún detalle con las actividades anteriores? El día viernes asignamos una siguiente actividad. No sé si haya alguna duda, algún comentario con respecto a ello. La actividad tienen hasta el día de hoy para entregarlo. ¿Sí? Adelante. ¿Cuál es la duda? Ah, ok. Si la tarea, que son los ejercicios similares a los que hemos estado trabajando de mecánica ondulatoria, son para hoy. Sí, hoy se debe de entregar. Sí, el viernes la asignamos. Ya pues sería para este día. Bien, vamos a dejar la clase hasta aquí. Y ya, por favor, el siguiente módulo que tengamos, esta clase, vamos a hacer la parte práctica del método para la suma de vectores. Vamos a explicar el método gráfico y el método analítico. No sé si alguien tenga alguna otra duda, algún otro comentario antes de concluir. Muy bien. Pues por mi parte sería todo, chicos. Les agradezco su atención y nos vemos entonces en la siguiente clase. Consigan su calculadora científica porque vamos a estar trabajando métodos donde vamos a emplear las funciones trigonométricas. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, cuídense. Hasta luego.